Bueno, no podíamos recibir a una lingüista como Ivonne Bordelois sino con un tema de Jorge de la Vega de estas características, Ivonne. Sí, me parece extraordinario. Me hace acordar también a ese poema famoso de Girondo, que también juega de esa manera con el lenguaje de la pareja, etc. Bueno, para que ustedes ubiquen a Ivonne Bordelois, estudió primero en la Universidad de Buenos Aires, continuó sus estudios en la Sorbona, en París, épocas en las que conoció justamente a Alejandra Pizarnik, la célebre poeta argentina, al decir de César Aira, el último lujo de nuestra literatura, ¿no? Sí. Colaboró en Sur, allí conoció a Victorio Campo, a Pepe Bianco, Enrique Pezzoni. Claro, Enrique Pezzoni. Ha publicado justamente Correspondencia Pizarnik, un libro que me decía que está bastante difícil de conseguir, ¿no? Sí, imposible, porque está muy agotado. Sí. Sí, en 1968 se trasladó a Boston, donde se doctoró y tuvo como profesor allí a Noam Chomsky, en el MIT, en 1974, épocas complicadas, porque por esa época justamente lo metían preso varias veces a Chomsky, ¿no? Sí, por la guerra de Vietnam, claro. Claro, Sí. Y eso impedía, te interrumpía los estudios, hacía complicadas las... Sí, las sesiones de preparación de tesis eran complicadas. Bueno, recibió la beca Guggenheim en 1983, ocupa una cátedra de lingüística en la Universidad de Utrecht, en Holanda, dicta seminarios y cursos de posgrado en la Universidad de Buenos Aires y en otras instituciones, ha publicado varios libros, el último de los cuales es Del silencio como porvenir, de este año, del año 2010, del cual vamos a hablar enseguida, Del silencio como porvenir. Ha publicado La palabra amenazada, un libro muy celebrado, del año 93, 94 creo, ¿no? No, del 2013. Ah, del 2003, perdón, sí, claro. Sí. Y enseguida casi ganaste el premio La Nación de Ensayo. Sí, por El país que nos habla. Por El país que nos habla. Sí. Y justamente decíamos lo de Holanda, y en Holanda conociste a un gran amigo mutuo de ambos, Raúl Rossetti. Sí, de quien lamentamos la muerte muy recientemente. Sí, como, gran amigo. Aunque quizá, o no a pesar de que para el gran público es casi desconocido, sino por eso, me parece que sería pertinente que recordemos a Raúl. Sí, y Raúl para mí fue realmente un descubrimiento, quizás más cuando nos afincamos en Buenos Aires. Yo volví acá en el 94, para esa época también estaba volviendo a Raúl. Y en Amsterdam éramos casi vecinos. Él vivía muy cerca de un mercado popular muy hermoso, el del Lindengracht, el del Camino de los Tilos, el Canal de los Tilos, y yo vivía en el Kaisergracht, en el Canal del Emperador, y él vivía en la Wilhelmstraat, una calle del Jordán, un famoso barrio popular que ahora se está aristocratizando en Amsterdam. Y fue acá, sin embargo, en Buenos Aires, donde aprendimos a conocernos y a querernos más y a adentrarnos mucho en esa especie de nostalgia que a uno le queda por el exilio, curiosamente. En el exilio uno vive nostalgiando. ¿Fue un exilio voluntario? El mío fue en realidad un exilio más bien económico. Yo me fui en la época de Onganía, cuando todavía la cosa no estaba tan dura. Me parece que el de Raúl fue muy vocacional, porque él buscaba otra sociedad, otra manera de vivir, y en realidad y era un gran viajero. Era un gran viajero y fue muy consecuente con su, digamos, su beta oriental, y lo fue hasta su muerte, digamos. Muy siempre queriendo ser marginal y muy, digamos, hincado en su vocación de ruptura, y en eso fue muy consecuente. Yo lo admiré mucho siempre por eso, y se lo ve también en su manera de escribir. Me parece que sus libros son una enseñanza que está allí como esperando ser más... Vos decís que no transaba. No transaba, era muy exigente en su... Y además, incluso capaz de... A veces yo le decía, pero a mí me parece que vos tendrías que entrar un poco más, es decir, porque no das talleres. Tenía un gran espíritu didáctico. Las conferencias, las pocas conferencias que se dignó a dar, eran excelentes. Tenía un poder de persuasión, una afluencia, una espontaneidad,
Sí, un hombre exquisito, diría yo, ¿no? Me acuerdo una sobre Porquia que dio en una librería de San Telmo, que fue una cosa preciosa realmente. Yo le decía, pero vos tendrías que entrar en la... Me parecía que además es una especie de desperdicio para la gente joven, que tan necesitada está de otra gente que la nutra, ¿no? Y él era muy nutritivo, pero él quería quedarse en esta cosa totalmente informal y no de ninguna manera caer en las redes de nada institucional, administrativo, burocrático, etcétera. ¿Y qué libros recordás especialmente de Rossetti? Samsara, Túnez y Los mandatos ocultos, que son libros bastante tremendos, sobre todo en Los mandatos ocultos. Él narra periodos de su vida sumamente... Él es como el Rimbaud de las letras argentinas. Él fue muy lejos en avenidas muy difíciles de la vida, digamos. Estuvo preso en Túnez durante 2 años. ¿Por qué? ¿Lo sabes bien? Lo tomaron con un pucho de marihuana. Y eso allá es temible. Además, estar preso en una cárcel árabe. Suerte lo salvó saber árabe, porque si no, creo que no hubiera sobrevivido, la verdad. Y los cuentos de su convivencia con los presos, etcétera, son muy hermosos. Son un testimonio de sobrevivencia y de entereza espiritual muy fuerte, me parece. Y después él fue muy valiente. Eso también a mí me gusta mucho, de cuando él se enferma de SIDA y la SADE no le permite recurrir a los mecanismos de asistencia económica para reclamar los remedios que se estaban en ese momento. Recién tuvo mucha suerte porque él se enferma gravemente cuando recién aparecen los remedios que hoy... El AZT. Sí. Y entonces él hace una campaña y digamos, sale al público, esto hace mucho tiempo, no me acuerdo ahora exactamente cuánto, pero hace más de 10 años. Entonces fue una cosa muy fuerte y lo hizo con una dignidad y una entereza extraordinaria. Un muy hermoso testimonio, realmente, muy difícil. Incluso, si mal no recuerdo, este mismo año se publicó un libro de viajes, o el año pasado, ¿no? Un libro de viajes en donde hay, entre otros, de varios... Uno de los más hermosos, el que hizo Sonia Christophe, el que editó Sonia Christophe. Claro, y hay un capítulo que es de Raúl Rossetti, ¿no? Yo creo que es de los más lindos de ese libro, porque en ese libro hay bastantes desigualdades. Claro, naturalmente son desparejos. Son desparejos, sí, el de Raúl es de los más hermosos, sí. Y justamente alguien que lo llamaba el tunecino, a Raúl Rossetti, era también un amigo común entre nosotros. Con Rossetti yo estuve este año cenando con él y con Anteo Dante Sadi, el compañero inseparable de Abelardo Arias. Estuvimos cenando en un restaurante de San Telmo, y estaba bien, Raúl estaba muy contento, hablaba en francés con el dueño del lugar, realmente, pero lo que decía es que, otro amigo en común que teníamos, creo que Raúl, vos y yo, ¿no? Sí. Era Juan José Hernández, sí, que justamente ahora, en octubre, tenía el estigma de haber nacido un 17 de octubre, pobre Juan José. Sí. Sí, que era bastante gorila, hay que decir. Sí. Un gorila de izquierda era. Decía él, yo no sé hasta qué punto, porque pero de todos modos, es verdad, sí. Yo los presenté a Juanjo y a Raúl. ¿Dónde los presentaste? En mi casa, en mi primera casa en Buenos Aires, cuando yo vuelvo de Holanda, después de 30 años fuera del país, en el 94, y tenía entonces un pequeño departamento ahí en Escalabrini Ortiz y Las Heras, que era una torre con una vista muy linda. Y ahí los presenté a Raúl y a Juanjo, y se hicieron amigos inseparables. Sí, yo compartí con los dos muchas reuniones y sí, efectivamente era un grupo muy rico, muy interesante, ¿no? Y de Juan José, ¿qué recordás? Vos la otra vez en el Malva hiciste una charla junto con un amigo español y que creo que la había organizado una de sus alumnas. Sí, predilecta, Lucía Gálvez. Claro. Sí. Lía Rosa, sí, perdón, porque Lucía, Lía Rosa la había organizado. Sí. Y ahí hiciste algunos comentarios sobre Juan José. Sí. ¿Qué es lo que recordás de Juan José? Y sobre todo la ironía, la perversidad tan divertida que tenía para juzgar literaturas y personas, la inteligencia y también había algo en él de ese retrancamiento de provinciano que sabe que su lugar de todas maneras es merecido, que no se
digamos, no se entrega fácilmente a las exigencias del mundo, en el mundo entre comillas, y su resistencia, era un tipo de resistencia. Sí, vos sabés que una vez me acuerdo que lo entrevisté en este mismo programa hace unos años, ya Juan José ya hace 3 años que murió, y entonces, claro, era tucumano, Sí. y entonces le pregunto, un poco irrespetuosamente, Sí. digo, Juan José, en Tucumán, ¿usted se sintió discriminado alguna vez? Porque Juan José era homosexual, y entonces yo, quizá fue una irrespetuosidad de mi parte, ¿no? ¿Usted se sintió discriminado, Juan José, alguna vez en Tucumán? Y entonces él me responde, ¿por qué? ¿Por blanco? Sí, esa es una salida muy de él, sí. Pero era un gran escritor, además, eso es lo más importante, quizá, con una poética quizás clásica, pero que tenía en el fondo como un garfio de oscuridad, que me parece que le venía justamente de esta experiencia que ahora lo estamos, digamos, enroscando en algo humorístico, pero yo creo que él tuvo una infancia y una adolescencia muy difícil en Tucumán. Y también acá en Buenos Aires de los años 60 no era un año tan propicio al tipo de vida que hacía Juanjo. Pero de todo eso sale una prosa y una poesía de una transparencia y al mismo tiempo de una solidez, pero una solidez que no es compacta, sino una solidez transparente, que a mí me parece que es muy hermosa y muy típica de él. Y la cosa de Tucumán aparece todo en los limoneros. En los limoneros, en las naranjas, ese poema precioso de la siesta y la madre que él tiene. Que es la siesta y la naranja. Sí, ¿te acordás qué lindo? Eso es maravilloso. Claro, había una cosa en el departamento ese de ahí de Pueyrredón, sí. ¿no? Que él le gustaba mucho porque le recordaba a Tucumán el pasillo que iba por los dormitorios. Sí. Ese pasillo era de baldosas, sí. baldosas ajedrezadas. Sí. Y una cosa que a él le encantaba era caminar descalzo por ese pasillo, porque le recordaba que en el calor de Tucumán, él le gustaba caminar sobre las baldosas, porque eso claro, él decía, me transmitía el frescor, sí, decía, sí, esa sí. palabra, le encantaban esas palabras como frescor, picor, sí, ¿no? sí, un poco arcaicas, un provinciano, sí.